Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Humberto Vélez Coronado, soy estudiante de la carrera de fisioterapia y esta vez hablaremos de mecanismos de lesión de ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Entonces, comencemos. El ligamento cruzado anterior es uno de los más lesionados debido a la parte de la biomecánica. Estas lesiones es muy común en la parte deportiva, dado a que existe una rotación interna implicando la parte de la lesión. Esto se puede presentar la parte de la ruptura del ligamento cruzado anterior en deportistas, en personas que necesiten hacer cambios de direcciones todo el tiempo. ¿Y a qué me refiero en esto? Cuando necesitas hacer forzosamente la rotación interna para poder ir de un lugar a otro. Es también muy común, es más común en la parte deportiva que no en una persona, pues por así decirlo, que no tiene actividades deportivas a alto nivel. Un ejemplo claro es el video que pondré un fragmento aquí, y aquí se ve cómo se rompe la parte del ligamento cruzado anterior. Esto debido a la parte de que existe una rotación interna y hace que el ligamento cruzado pues se rompa debido a la biomecánica. Hablando del ligamento cruzado anterior, antes mencionado en el fragmento pasado, ahora hablamos del ligamento cruzado posterior, siendo este el menos común en lesiones, debido a que se tiene que hacer una hiperextensión de rodilla para que exista una lesión de tal tamaño. Asimismo, se puede relacionar esta lesión a un golpe en la parte de la tibia, generando ahora sí el mecanismo de lesión de la hiperextensión de rodilla. Este es menos común en la parte deportiva, debido a que para que exista eso se tendría que dar un golpe, y este es entraría en la parte de los deportes de contacto, como es el fútbol americano y como lo es la parte del fútbol normal, del fútbol soccer. Hay una evidencia científica que fue en la que me basé para poder hacer este video, que van a poder ver aquí, sobre el ligamento cruzado posterior, sobre el mecanismo postquirúrgico y la parte biomecánica del ligamento cruzado y cómo se lesiona, y también de la eficacia en operaciones del ligamento cruzado posterior. Asimismo, del fragmento pasado del ligamento cruzado anterior, que lo verán por esta parte. Pondré un video aquí sobre la parte del cómo es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado posterior, y así mismo una lesión aquí, que se verá cómo hace el mismo paciente o el jugador, entre otras cosas, dependiendo de qué se ve ahí, cómo es el mecanismo de ruptura del ligamento cruzado posterior. Teniendo en cuenta la parte del video anterior sobre el ligamento cruzado posterior y ligamento cruzado anterior, sobre su biomecánica o más bien su mecanismo de lesión, hablaremos acerca de las contraindicaciones e indicaciones en el caso de una ruptura de rótula y una ruptura de tendón patelar. Bueno, teniendo en cuenta la parte de la fractura de tendón patelar y la parte de la fractura de rótula, es de suma importancia cómo atender al paciente, y es por eso que en este frame hablaremos sobre la parte del tratamiento de estas dos patologías. Bueno, este video fue basado en este metaanálisis y en este estudio de cohortes, uno hablando de la parte de ruptura de tendón patelar y otro hablando de la fractura de rótula. Tengamos en cuenta que esos artículos hablan respecto a la eficacia y los ejercicios aplicados en el tratamiento de estas dos patologías. Uno habla sobre más artículos respecto a la parte de la ruptura de tendón patelar y otro sobre la parte de los tratamientos o de la eficacia, que hablan de otros artículos sobre la ruptura de rótula. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos tener un razonamiento clínico que nos dice que es de suma importancia el entender la parte del proceso de inflamación. Teniendo en cuenta la parte del proceso de inflamación, va a ser muy fácil para poder generar un ejercicio terapéutico o un plan de tratamiento para el paciente. Entonces, en ese caso, lo que se podría aplicar es, antes de la valoración, que es de suma importancia, poder generar un plan de tratamiento, lo cual sería con la parte de algunas pruebas. Las más importantes para poder dosificar el ejercicio es la pirámide de RM, que esa se va a dosificar respecto a más o menos, porque es una parte de ruptura. Entonces ahí aplicaríamos
un poco de razonamiento, un poco de fórmulas para poder generar la parte del plan de tratamiento. Entonces, en ese caso, ya teniendo esa información, se aplicaría, por ejemplo, un ejercicio isométrico. En ambas partes estoy generalizando, y después de eso se podría poner la parte de un ejercicio isotónico concéntrico, para que ayude a las fibras de colágeno para que empiecen a distribuirse. Asimismo, movilizaciones pasivas. Eso en una fase aguda. Teniendo en una fase de maduración, pues aplicaríamos una parte de ejercicios excéntricos, un poco más de ejercicios isométricos para que ayuden un poquito más a las fibras de colágeno y tengan más fuerza. Asimismo, ahí podría ponerse la parte de la reeducación de la marcha, que es cuando ya empieza el paciente a hacer sus primeros pasos. En eso, después de que haya una evolución, se podría aplicar la parte de unos ejercicios de carga, donde ya el paciente puede cargar peso y pues nos ayudaría a que genere una contracción muscular. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues podríamos generar un plan de tratamiento en esa parte sobre ejercicios isotónicos excéntricos y un poquito de ejercicios isotónicos concéntricos. Asimismo, pues nos ayudaría a la parte de los ejercicios isocinéticos para que exista una mayor potencia y un factor de recuperación más pronta en esos casos. Asimismo, ayudaría un poquito la parte de reeducación de la marcha, ya que el paciente pues empieza ya a caminar por sí solo, pero la biomecánica no va a ser la adecuada para el paciente. Asimismo, trabajaríamos la parte de propiocepción, que nos ayudaría a que el paciente pues tenga un menor tambaleo al momento de que camine. Y pues eso sería todo en la parte del plan de tratamiento, mientras que las contraindicaciones serían evitar el uso excesivo en las primeras fases sobre ejercicio que aplique fuerza en las primeras fases respecto a esto, porque el paciente pues obviamente va a ser más propenso a tener un dolor. Pero bueno, teniendo en cuenta todo eso, pues eso sería todo, y espero les haya gustado el video. Nos vemos.